Buenas noches, bienvenidos a Civilitas, otra noche especial porque mañana, Sebastián, es el día de Córdoba, así que vamos a hacer el análisis de Córdoba hoy. Mañana se cumplen 450 años de Córdoba, también es el cumpleaños del conductor, así también que... números redondos. Sí, día especial por todos lados. Bien. Bueno, sí, yo creo que los cordobeses, como siempre en estas fechas, tenemos que hacer un poco de equilibrio porque a nosotros nos forja mucho la historia y por eso hoy lo vamos a tener a Prudencio Bustos, que nos va a hablar de esta tensión que siempre hubo, hay y habrá entre Córdoba y el puerto y Capital Federal y estos dos modelos que se han peleado. Acaba de sacar un libro muy interesante y vamos a conversar, pero también lo vamos a tener a Luis Picard, un ex intendente muy exitoso de Jesús María, que ahora encabeza la lista de diputados nacionales de Patricia Bullrich en Córdoba. Con él también vamos a hablar. También lo vamos a tener a Agustín González Pino, un joven, aunque ya no es tan joven, pero un joven dirigente con sus 38 años y toda su furia para allí gobernar Villa Allende, digamos, finalmente como él va como candidato a concejal. Y vamos a mostrar con algunos videos también el futuro inmediato de una Córdoba posible y también un futuro lunático, diría yo, porque ustedes saben que están creando una ciudad en el medio del desierto, que es una línea, digamos, y bueno, seguramente vamos a hacer una reflexión en torno a eso. Si te parece, Fer, me voy a entrevistarlo a Luis con toda confianza. Luis, ¿cómo estás? Hola, Sebastián. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por habernos dado un espacio. No, a ustedes por la invitación. ¿Vos estás viviendo allí en Jesús María todavía o no? Sí, estamos, todavía soy intendente, hoy dijiste soy ex, pero hasta el 12 de diciembre... ¿Todavía estás acá? Todavía soy intendente, ya tenemos intendente electo, que es nuestro secretario de gobierno, Federico Sarte. Hace 3 semanas que ganamos las elecciones, nos revalidó Jesús María la gestión, así que muy contento y también con una responsabilidad ahora distinta. Te llevo esa primera faceta porque vos sos un bicho muy raro, para llamarlo de alguna manera, por la confianza que tenemos, porque vos venís del ámbito privado, tenés tu empresa que es muy exitosa, estuviste ahí en la Sociedad Rural de Jesús María y fuiste intendente y después no quisiste ser intendente, sino que dijiste ya cumplí un ciclo y voy a otra cosa. Contame un poco de vos, de Luis Picard, digamos. Bueno, a ver, vengo de una familia también bastante política, que viene de la UCR. Creo que de alguna manera he mamado todas las situaciones políticas que ha tenido mi abuelo, mi tío, mi papá, que le encanta leer y escuchar de política. Mis principios, digamos, desde la universidad hasta la parte que uno recorre, la vida económica, ha sido muy intensa. Me dediqué a estudiar y a laburar bastante y luego vino la faceta política. Creo que la resolución 125 famosa, donde el campo peleó contra una ley que venía a expropiar los ingresos de la parte agropecuaria, fue donde entre el enojo y ver la situación de participar o no participar... Prendió la mecha. Digamos. Prendió bastante la mecha y ahí empecé a participar desde la parte gremial empresaria, que es la Rural de Jesús María, y desde la vida pública, participando primero en equipos técnicos de un intendente Gatica en ese momento y luego me presenté en las elecciones y en el 2019 tuve la suerte de ser elegido como intendente. Y en lo personal, estos 4 años de intendente que todos sabemos que ha sido muy exitoso, por eso has revalidado ahora y han votado a tu secretario de gobierno, si tuvieras que hacer un balance inclusive personal de vida, ¿qué te ha resultado de esos 4 años, digamos? Yo creo, a ver, dentro de que a todos nos tocó la pandemia, a todos nos tocó gestionar con pocos recursos, hemos logrado cumplimentar el 95% de la plataforma que hemos prometido. Creo que eso es algo que es muy importante a la hora de que uno ofrece un plan de gobierno y lo puede cumplir. Pero lo más importante que me llevo es, aparte del reconocimiento de los vecinos, es haber tenido el honor de representar a la ciudad, que a veces uno no dimensiona por qué está ahí. Claro. Y terminas viendo toda esta parte protocolar que a veces cansa, pero al final tenés que tener la visión y la responsabilidad de que sos el que lidera y el que representa una ciudad. Y eso para mí ha sido un honor muy grande y bueno, y ahora al terminar el 12 de diciembre me voy a ir feliz y contento de haber logrado la transformación también hacia los vecinos que no solamente van en obras, sino en servicio y mejorar y una manera de hacer las cosas, con orden, con principio, con valores, que ahora lo va a continuar el equipo. Bien. Luis, y una pregunta de índole más política, porque
justamente porque sos prestigioso tu nombre, en algún momento pudiste ser vicegobernador, y finalmente sos primer candidato a diputado nacional por Patricia Bullrich. ¿Por qué Patricia Bullrich? ¿Qué hubo allí? Bueno, primero fue una de las primeras que me abrió la puerta. Ahí Oscar Aguad también ha sido muy generoso en incluirme en los equipos técnicos de ella en noviembre del año pasado, donde en mi faceta agroindustrial pude volcar parte de mi conocimiento. Yo creo que es muy importante que en la vida política, institucional, alguien te abre las puertas para poder participar, ya sea en un club, como también en esta vida política partidaria. Segundo, estoy convencido, y por la confianza que he logrado con Patricia, de que es una persona que tiene legitimidad, es transparente, y creo que es la única que va a poder lograr ordenar las cuestiones hoy que están totalmente difusas, disparatadas a nivel económico, a nivel de valores, volver a trabajar lo que son las cuestiones laborales, la conciencia de estudiar, del progreso y de la meritocracia. Y creo que es la única que lo puede lograr, y bueno, yo de alguna manera convalido y comparto esos valores, que es un poco lo que en un pueblo chico como la ciudad de Jesús María lo hemos pregonado, y bueno, quiero en ese sentido ayudar. Bien, y una pregunta que nos hacemos todos, porque cada vez más se está valorando esto que viene diciendo desde el desierto, para decirlo de alguna manera, Patricia, que es, che, vamos a tener que hacerlo todo junto, con mucho coraje, una teoría como de shock, para decirlo de alguna manera. Y sin embargo a algunos les da miedo. Dice, ¿Argentina resistirá semejante shock? Vos que tenés tanta experiencia, te lo pregunto a vos, ¿resistirá Argentina una Patricia Bullrich tomando decisiones en los primeros 90 días, digamos? Totalmente, y creo que eso primero va a lograr confianza en lo que promete, que en 100 días, en 120 días, se puedan lograr y mostrar resultados previos. Por supuesto que esto va a tener 3 etapas, la de shock, la de mediano plazo y la de largo plazo. Claro. Pero la de shock es la más importante, que está relacionada a las distorsiones económicas y al orden que necesitamos. Si empezamos a ver que hay un orden, que hay un norte, que hace 4 años que estamos pidiendo ese norte, se cumplimenta en esos primeros 90 días, vamos a tener no solamente el gobierno de Patricia, sino una mirada a mediano y largo plazo muy importante para Argentina. Tiene las condiciones justas el año que viene, seguramente con una mejor cosecha, con los recursos naturales que está necesitando el mundo, como la minería, como el petróleo, como también lo que es el conocimiento. Argentina ya está preparada, le hace falta ese shock de confianza, acomodar el cepo y las distorsiones de dólares, salir a exportar ese conocimiento y que empiecen a ingresar los dólares que necesitamos, y sobre todo al común, al vecino, al ciudadano que hoy tiene un 40, un 50% deteriorado sus ingresos, pueda sentirlo en sus bolsillos. Claro. Porque si no lo siente en sus bolsillos, de acá a 4 años no vamos a poder revalidar el gobierno ni el camino que necesitamos. Luis, te hago de las últimas preguntas. Vos sabés que tenemos a Carmen Álvarez Rivero, que es miembro de Civilitas, muy defendiendo Córdoba ahí en el Senado, un poco en soledad porque está muy dominado por el kirchnerismo del Senado. En tu caso te vamos a tener como diputado, y te quiero traer a lo que es el tema central de este programa, que es un poco esta tensión entre Córdoba y el puerto, todo esto tan concentrado. ¿Cómo te imaginás como diputado por Córdoba yendo allí, digamos, a pelearla, digamos? Bueno, si tenemos un gobierno de Patricia, el cual creo que sí lo vamos a tener, vos si podés lograr ver cómo hizo su armado político, ha sido muy federal. De hecho, su vicepresidente, que viene de Mendoza, y toda la renovación que ha logrado con el acompañamiento de Maxi Abad en Buenos Aires, yo creo que eso nos va a ayudar en el federalismo y de lo que necesitamos a la hora de pelear Córdoba. Por supuesto que mi pelea va a estar en el reparto de los recursos, que tiene que ser totalmente equilibrada y eliminar la discrecionalidad. Vamos a pelear, no solamente vamos a pelear, está dentro de nuestra plataforma la eliminación de las retenciones regionales y la eliminación en menos de 3 años de todas las retenciones, para que haya libre mercado, para no intervenir más en los mercados, para que la bolsa de cereales, el ROFEX, que son los que manejan el mercado agropecuario, tengan libertad y transparencia, y eso va a lograr que la economía de Córdoba redunde en cada una de las regiones, en el interior de Córdoba y también en la capital, con un mayor crecimiento. Y ahí me van a tener a mí levantando la voz,
proponiendo leyes y defendiendo la provincia, como siempre lo ha hecho Juntos por el Cambio. Muy bueno, bueno. Bueno, Luis, felicitaciones, tenés todo nuestro apoyo. Como habrán visto, estas son buenas noticias previo al día del cumpleaños de Córdoba. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado la trajimos a Daniela Noguera, que también está en tu lista? Una arquitecta vinculada al mundo de la discapacidad, y ahora como primer candidato a Luis Picard, sangre nueva, joven, con el ímpetu empresario, con la trascendencia de que ha tenido digamos, la trayectoria de una gestión concreta. Así que, bueno, para mí son todas buenas noticias. Gracias, Luis. Gracias. Bueno, si les parece, nos vamos a poner en onda y les voy a mostrar un video un poco loco, un poco futurista, porque claro, vamos a hablar de Córdoba. Y Córdoba tiene estas tres tensiones. Por un lado, esta eterna tensión con el puerto, que vamos a hablar con Prudencio. Y por otro lado, esta idea de que, che, queremos ser una gran ciudad y a su vez tenemos tantas cosas básicas pendientes, digamos, esto de las cloacas, del transporte, de la inseguridad, esta periferia tan abandonada. Y es como que a veces queremos ir un poco más arriba y a veces decimos, che, pero no podemos hacer, ¿de qué bicisenda en altura hablamos y todavía no hemos arreglado ni siquiera las cloacas? Y tenemos un poco esa tensión. Bueno, si no resolvemos rápido esa tensión, si no nos ponemos todos los cordobeses, ya no depender solamente de Yarlora o de Loredo, sino todos nos ponemos en que esta es la ciudad donde finalmente vivimos. Mientras tanto hay gente que en el medio del desierto, así en el medio de la nada, construye cosas como esta. Yo ya sé que esto no es posible, no es aplicable acá, pero nos tiene que interpelar respecto a cuánto vamos a demorar en que nuestra ciudad sea la que debe ser. A ver este video. Bueno, ya sé que la pregunta es, che, pero ¿quién quiere vivir en una ciudad así que parece un chorizo, digamos, a lo largo? Pero bueno, tenemos que ser muy respetuosos porque los árabes nos han enseñado que de la nada se construyen ciudades fantásticas, digamos, que finalmente operan. Así que yo, mis respetos a los árabes cuando hacen estas cosas. Hay gente que dice, sí, pero la plata de dónde viene y demás, pero de todas maneras no me quedo en la anécdota, sino que me quedo en que cuando se ponen, organizan cosas. Y acá en Córdoba todavía, por ejemplo, la eterna discusión en Córdoba, bueno, tendríamos que tener un subte. De que yo soy chico se discute si en Córdoba tiene que haber un subte, pero entre discusión y discusión no hay subte, digamos. Y vos decís, no, y debería andar el ferrocarril, pero no anda, digamos. O sea, hay muchas cosas, o deberíamos tener el 100% de cloaca, pero no las tenemos, digamos. Así que nos tenemos que poner un poco las pilas. Bueno, me parece interesante venir. Justamente has presentado, Prudencio, ¿cómo estás? Un libro reciente que me parece que pone en el centro de la escena, a una noche del cumpleaños de Córdoba, un tema que yo creo que finalmente nos atormenta a los cordobeses, que es que finalmente es como que nos sentimos víctimas de... Nos prometieron federalismo desde el principio, pero al final nunca nos dieron esa comida. Contanos un poco, acá va a aparecer en escena tu libro, que acabas de presentar. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Córdoba y Buenos Aires, dos proyectos de país. Perfecto. Y contanos un poco cuál es la tesis central de este libro. Bueno, el libro en principio es la historia, a lo largo de 4 siglos y medio, de la relación entre las dos ciudades. Por eso está Don Jerónimo y un soldado medieval que representa a Buenos Aires. Esta relación... a través de esta relación yo trato de mostrar cómo ha sido la relación entre los dos proyectos de país que cada una de ellas representa, el proyecto federal y el proyecto centralista. Y esto, que evidentemente se hace fuerte y se manifiesta con toda su intensidad a partir de 1810, desde 1573 está presente, porque yo desarrollo allí cuál es el proyecto geopolítico de don Jerónimo Luis de Cabrera, que no se limita a levantar una ciudad en medio de un territorio que estaba sin presencia europea, ¿no? Sino que él tiene un proyecto que es esa ciudad que sea el centro político de un espacio, que sería hoy la Argentina, en donde los puertos
con salida al mar, estén a su servicio. Y 2 meses después de fundar Córdoba, el 17 de septiembre de 1573, funde el primero de esos puertos, que es el puerto de San Luis de Córdoba, donde había estado el Santi Espíritu de Gaboto. 2 días más tarde, el 19 de septiembre, funde el segundo puerto, el de Coronda. Y unas horas después se encuentra con unos bergantines, unos barcos en el Paraná, que están acosados, hay españoles allí acosados por un grupo de indios que lo están amenazando. Cuando llega Cabrera con su gente, los indios se ven que están cercados por 2 lados, se van. ¿Quién se baja de ahí a agradecerle? Juan de Garay, quien 7 años más tarde fundaría Buenos Aires. Claro. Pero ahí se plantea el primer conflicto. Y el conflicto es si los puertos van a estar al servicio de la región o la región al servicio del puerto. Es decir, si los puertos van a ser de la gobernación del Tucumán, que era, digamos, todo el noroeste argentino y Córdoba, o del Río de la Plata. Claramente. Bueno, yo la vivencia que todo cordobés tenemos, digamos, en lo empresario, cuando vamos a Buenos Aires, en lo comercial, en todo tipo de cosas, es que realmente, y cada vez más, digamos, Buenos Aires es como vive en otro planeta y realmente Córdoba u otras provincias es como lugares muy lejanos, digamos, o sea, sí, hacen como que sí les parece, que les interese, pero finalmente sienten que en Buenos Aires está concentrado todo. La pregunta que te hago es, si tuviéramos que hacer culpas compartidas, porque bueno, hubo mucho centralismo, pero de parte de Córdoba, capaz que nos faltó estrategia, eficacia, o no, o hicimos todo lo que deberíamos haber hecho, digamos. Sí, hicimos mucho de lo que debimos hacer, hicimos mucho, y ha sido arduo, y muchas veces ha sido con derramamiento de sangre, claro. De manera que hay que rescatar esas gestas históricas porque nos han dejado una huella que es la que se supone que tenemos que seguir para obtener lo que vos dices. Pero ha habido grandes claudicaciones y evidentemente ha habido personas que se han puesto al servicio de Buenos Aires, y entre ellos José María Paz, al cual le hemos rendido y le seguimos rindiendo un homenaje que no merece, porque siempre que se fue de Córdoba cuando era un muchacho joven y solo volvió para derrocar el primer gobierno constitucional de Córdoba, y luego volvió cuando Buenos Aires se separó del país en 1853 porque no quería la Constitución, para invadir Córdoba como ministro de Guerra de Buenos Aires. Es decir, tuvo el servicio del puerto. Y muchos de ellos ha habido muchos pases en nuestra historia, claro, que yo creo que gracias a ellos hoy vivimos todavía este centralismo que parece cada día más acentuado. Te traigo a lo largo de la historia bien reciente porque muchos técnicos y personas con visión, digamos, dicen que finalmente el remate de muerte del federalismo auténtico fue la reforma de la Constitución del 94, porque ahí es como que finalmente, viste que dicen todos, en la matanza se resuelve las elecciones, digamos. ¿Cómo lo ves este tema? Sí, lo he puesto en este libro. En este libro está mencionado precisamente eso. Le ha hecho un daño enorme al federalismo. Primero, porque sin federalismo fiscal no hay federalismo político, claro, es una utopía, una quimera. Y el federalismo fiscal existía en 1853 y cuando Buenos Aires derrotada se incorpora a la Constitución, tiene que aceptar eso. Lamentablemente la nación ya a fines del siglo XIX empezó a atropellar eso. ¿Qué era? Las provincias cobran impuestos, la nación no cobra impuestos salvo situaciones de excepción como guerra, por un tiempo determinado. Los impuestos los cobran las provincias, vive cada una de lo que recauda de impuestos. Claramente. Bueno, ¿qué hizo la reforma del 94? En lugar de ponerle un freno al abuso y al atropello que había hecho la nación a lo largo de mucho tiempo a ese principio, a eso establecido en la Constitución, le dio facultades concurrentes a la nación con las provincias para hacer... Claro, la nación ya lo venía haciendo inconstitucionalmente, por supuesto que lo siguió haciendo ahora con rango constitucional, ahora han parado. Bueno, realmente eso fue un daño enorme. Y el otro daño que tiene que ver con lo que vos decías es la elección presidencial. Claro. Fíjate vos que Estados Unidos, que es un país más grande que la Argentina territorialmente, e incluso con una distribución demográfica mucho más razonable y lógica que la nuestra, que es aberrante, el 40% en un punto del mapa, tiene todavía elección del presidente por electores. Claro. Y no les va mal. Y no les va mal. Sí. Nosotros con eso teníamos presencia, sobre todo de las provincias pequeñas, teníamos presencia, entonces había posibilidades de acordar y discutir en un ámbito. Yo debo confesar públicamente que cuando era joven apoyé
que se fuera el colegio electoral porque me pareció una cosa que me sonaba anticuado. No tuve conciencia, teníamos 18 años en ese caso, pero no tuve conciencia de que nos estábamos dando, digamos, un tiro en la sien, realmente, o sea, que realmente le estábamos dando el poder. Te quiero mostrar, Prudencio, porque también amerita la última reflexión. Si le parece, al director le voy a pedir una placa de la República Argentina y lo que hoy pesa electoralmente, allí lo tienen para ver. Fíjense que Córdoba, en realidad, bueno, acá no se ve bien, pero es un 0,86, o sea, un 8,6, perdón, un 8,6%, exactamente. Claro. Respecto, pero cuando uno ve Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, Provincia de Buenos Aires es un 37% y Capital Federal es también un 9, un 10%, o sea que allí está, el 47% está concentrado allí en esa... Buenos Aires tiene menos habitantes que Córdoba, la ciudad de Buenos Aires menos que la provincia de Córdoba, sí. De manera que se me ocurre que ahí debe haber también una distorsión. Fíjate, ahí lo vemos, está Capital Federal, 7,43, claro, 7,43 sí. Cava y 37, claro. Y 37, bueno. Y la presencia política de Córdoba ha sido en algunos momentos muy fuerte y hoy no sé qué pasa. Y eso no nos podemos sino hacernos cargo los cordobeses. Nadie nos dificultó que llegaran nuestros candidatos. Fíjate vos, en la elección presidencial de 1963 había 7 candidatos a presidente, 5 eran cordobeses, claro. 5, y el que ganó era cordobés de adopción, como que era Ilia, que vivía toda su vida en Cruz del Eje. En Cruz del Eje. Si te parece, para terminar, Prudencio, si tuvieras que darnos un consejo a los cordobeses, o por lo menos a los dirigentes cordobeses, para volver a defender este patrimonio y toda esta ascendencia y todo este federalismo, digamos, ¿dónde tendríamos que hacer foco? ¿Dónde tendríamos que unar esfuerzos todos los cordobeses para empujar allí, digamos? Yo creo que lo primero que todo, recuperar el federalismo fiscal. Bien. Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, tienen posibilidades de vivir muchísimo mejor de lo que viven si vivieran de sus propios impuestos. Hoy hemos estado, vos y yo, en un almuerzo donde estaba el ex gobernador de Mendoza, ¿no es cierto? Alfredo Cornejo. Bueno, Cornejo fue el que inició lo que después se llamó el Mendo Exit en relación al Brexit. Quería que al Brexit... Claro, reclamaba que cobrara cada uno sus propios impuestos. Y hubo una encuesta interesantísima que se publicó en un diario de Mendoza y en otro de Buenos Aires, a donde los habitantes de las 3 provincias, Buenos Aires, de Mendoza, Córdoba y Santa Fe, en un porcentaje muy alto querían que viviéramos de nuestros propios impuestos. Si nosotros estamos aportando aproximadamente el 22% de los impuestos que se cobran en la Argentina. Claro, que no Ojo, y estamos recibiendo un 12, un 10, una cosa así. Prudencio, como siempre, muchas gracias, y gracias por tu amistad y la cercanía con Civilitas. Bueno, muchas gracias, Prudencio. Bueno, si les parece, vamos terminando. Nos queda el cumpleaños de la ciudad y nos queda la elección municipal en Córdoba, que es una oportunidad para participar. ¿Se acuerdan que en el programa pasado nosotros les reclamamos a ustedes que habíamos visto poca participación de las instituciones de la sociedad civil, pocos planteos digamos, contundentes a las candidaturas a gobernador? Es como que nos dejamos llevar, digamos, y nadie le puso el cascabel al gato, digamos. En otras épocas, yo he participado en otras elecciones, cuando íbamos, las instituciones nos increpaban con planteos y demás. No sucedió esto, que no pase lo mismo en la elección de la ciudad de Córdoba. Y en este sentido convoco también a los jóvenes. Los jóvenes estuvieron muy callados en la elección provincial. No se los vio presionar sobre la nueva agenda que quieren los jóvenes. Y con este video le voy a dar pie después a una entrevista que va a hacer Fernanda Agustín. Fíjense lo que es, por ejemplo, la discusión sana, una discusión racional que tenemos que dar sobre el tema de la peatonalización de las ciudades o dejar que los autos pasen. En Córdoba medio que nos arrebataron con la Maipú y demás sin hacer esta discusión, y la discusión hay que darla. Yo en este caso no tomo partido, simplemente digo qué bueno que sería que estuviéramos discutiendo con ferocidad, digamos, si es un modelo, si es otro modelo, y no que todo nos dé lo mismo. Fíjense lo que hicieron allí en España, un caso modelo, y después la entrevista a Agustín González del Pino. Esta es la única ciudad de España que no tiene que restringir el tráfico, ni mejorar la calidad del aire, ni crear una zona de bajas emisiones, porque ya lo hizo hace 20 años. Es Pontevedra, reconocida en la prensa internacional como la ciudad sin coches. Utopía, paraíso, el reino del peatón, una transformación urbana puntera que ha reducido el número de coches drásticamente.
Y los vecinos y comerciantes han pasado de oponerse y de protestar a pedir más peatonalizaciones. ¿Cómo lo han hecho? ¿Se puede exportar a todas las ciudades? Vamos a verlo. En los años 90, Pontevedra era una ciudad cualquiera, dominada por el coche. Más de 80.000 coches circulaban a diario por el centro de la ciudad. Y no era porque fueran a comprar a sus tiendas o ir al teatro. La atravesaban para ir al otro lado. Era tráfico de circulación. A finales de los 90, el ayuntamiento tomaría una decisión sin precedentes. Sacar la mayoría de los coches de la ciudad, peatonalizar de forma masiva, eliminar el 40% de las plazas de aparcamiento. Todo para lograr que solo entrasen los coches que fuesen necesarios. Al principio, las protestas fueron sonoras, pero con el tiempo, las ventajas se hicieron evidentes para todos. Y un plan valiente y arriesgado, casi temerario en términos políticos, ha sido recompensado. El mismo alcalde que inició el plan ha sido reelegido varias veces. Y esto no va de la alcaldía de Pontevedra en concreto, va de que a pesar del miedo que tienen muchos alcaldes y alcaldesas a arriesgar, lo cierto es que la ciudadanía premia la valentía para mejorar la ciudad. Y esto se repite una y otra vez en ciudades de todo. Bueno, es un placer ahora presentar no tanto porque ya lo conocen, el contador Agustín González del Pino, parte de nuestro equipo. Además has acompañado a la senadora Carmen Álvarez Rivero en todo el aspecto social en el que Carmen ha trabajado, y ahora sos secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Allende. Contanos, Agustín, este reciente cambio, cómo ha impactado. Un cambio radical, pero muy lindo. Muchas gracias, Far, por la invitación y sí, de la casa, con el CEDI Carmen, que venimos trabajando. Bueno, de la semana pasada asumí como secretario de Desarrollo Social. Tengo mucho cargo, digamos, la cartera de lo que es sí la asistencia directa y concreta, digamos, tanto habitacional como demanda de niños, adolescentes, la familia, adultos mayores, todo ese acompañamiento que le damos. Tenemos un hogar de día, que le llamamos, de adultos mayores a cargo, donde se presta mucha protección social. Pero bueno, con un gran desafío que sin querernos, digamos, sin pensarlo, con Carmen y todo este año y medio en el Senado, la importancia de la educación, ¿no? Que cómo salir de un esquema de transferencia de ingresos a través de subsidios, bolsones que se prestan, pasar, digamos, algo de la promoción un desarrollo humano de las personas. Pasar del asistencialismo a algo que le podamos dar herramientas a las personas y no únicamente que estén pendientes de algún bolsón o de la prestación. Entonces estamos trabajando, o es la intención también que lo hablaba con la Tere Vélez, el intendente, de cómo trabajar articuladamente con desarrollo humano, la Secretaría de Desarrollo Humano, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, también una oficina de empleo que está en Villa Allende, de cómo trabajar articuladamente para darles soluciones integrales a las personas y no, digamos, o a los grupos familiares, o casos de violencia económica o de género que puede estar sufriendo, abarcarlo íntegramente y no solamente con algo asistencial que haga que le venga bien, le sirve, pero queda poco, ¿no? Que es la solución inmediata. En lugar de eso, pensar algo un poquito que los forme y les enseñe. Para graficarlo, tener un cáncer y que te den una aspirina, digamos, por el dolor de cabeza, te va a venir bien en ese momento, vas a poder pasarlo, pero bueno, sigue latente ahí la enfermedad. Entonces, ¿cómo lo tenemos que integrar? Y ese es el trabajo que estoy haciendo. Y mucho también con la sociedad civil, digamos, la cantidad de ONGs que tiene Villa Allende, de merenderos, comedores que están trabajando, cómo trabajar articuladamente para llegar, digamos, directamente a las carencias que hay. A las carencias de todas las sociedades. Se nota, la última pregunta hago, porque nos vamos a tener que despedir, mucha necesidad en alimento, vivienda, ¿qué otra? Porque habíamos estado charlando. Mucha necesidad también en esto que me tocas de déficit habitacional, la crisis de los últimos años, se ve que la familia cordobesa de Villa Allende, de toda Argentina, digamos, consumiendo su ahorro, su poco ahorro que tengan, y se ve que habitacionalmente hay un déficit muy grande. Cuando amplían una habitación, un baño, una cocina, hay necesidades muy puntuales de ese tema.
ni hablar de la necesidad de casas y viviendas completas, pero también en lo micro o en lo parte, ahí necesitamos dar una respuesta concreta. Bueno, Agustín, felicitaciones, Muchas todo el gracias, apoyo, Pablo. por supuesto, desde acá, desde Civilitas, Desde todo el aquí. grupo y bueno, mucha suerte con esta tarea. Muchas Ahora gracias. seguimos con Sebastián para nuestra despedida. Bueno, ya nos vamos yendo, próximo a cumplir mis 51 años y con muchos años en el lomo con Civilitas. Vuelvo a renovar nuestra fe y nuestro compromiso en que la gente normal, la gente común, puede producir cambios si se involucra. Parece imposible, pero al final, entre el piso y el techo en política en Argentina y en Córdoba y en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, no hay tanta gente, ha desaparecido la gente, han quedado algunos vivillos, algunos comprometidos, algunos... Pero realmente necesitamos jóvenes, necesitamos mujeres, necesitamos gente que se involucren. Y la elección a intendente es una excelente oportunidad. Es el barrio, estamos discutiendo el semáforo de la esquina, estamos discutiendo la cloaca que no tengo. Así que en ese sentido los animo a que de aquí al 23 de julio no nos olvidemos de meter presión, meter presión. Es el momento en que los políticos están a nuestro servicio y por eso tenemos que presionarlos al máximo para sacar compromisos reales respecto de los cambios que hay que hacer. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Entiendo que ya va a estar Carmen, que la extrañamos, ya 2 programas sin ella porque ha tenido unos compromisos, unos viajes, pero ya vamos a estar todo el team aquí junto con Fernanda, con Mili y el resto. Nos vemos el miércoles que viene. Adiós.